puse el sedante porque es un ejemplo como iterativo que tuvimos varias veces durante el curso. Un sedante A cualquiera, que tiene un índice terapéutico de 4, pero que no tiene potencial analgésico, pucha, que no tiene potencial analgésico, y un sedante B con un índice terapéutico 1, pero que sí tiene potencial analgésico. ¿Y cuál escogerían? Ya, la respuesta correcta era el A. Este paciente era un paciente que tenía dolor agudo, severo, como consecuencia de un atropello. Entonces eso ya dice dos cosas bastante complejas en un paciente, que es el dolor y el trauma, ¿ya? Entonces, al ser un paciente muy comprometido, siempre, porque por muy despacio que haya sido el golpe, siempre es una máquina de 1000 o más kilos frente a un perro o un gato, no me acuerdo qué, dijimos paciente nomás. Sí es cierto que hay que tratar el dolor como una urgencia, ¿ya? Pero en un paciente crítico yo no puedo dar un fármaco tan peligroso, tengo que evitarlo, ¿ya? Entonces la respuesta C, que apuntaba a dar el sedante A, que era más seguro, ¿ya? Porque la condición del paciente es crítico, pero que puedo apoyar la terapia con otro medicamento que sí tenga potencial analgésico, ¿ya? No excluye que no pueda administrar otro medicamento. Por lo tanto, ahí la respuesta era la A. Esta pregunta no fue mal abordada, fue bastante bien respondida, pese a que es una pregunta que se consideró difícil. Profe, Profe, disculpe, sí, dígame. quería preguntar si en amarillo usted marca la que más respondieron entonces. No, estoy marcando la correcta. En amarillo Ah, está la ya, es correcta. que le escuché la A. Perdón, me confundí. Mira, a lo mejor dije A queriendo decir el sedante A. Bien. ¿Ya? Ah, ya, A lo mejor ya. ahí pude haber dicho algo equivocado, pero disculpa, debí Gracias. haberle dicho que en amarilla está la respuesta correcta, ¿ah? Profe, Sí, la C no hubiera sido correcta si es que no hubiera agregado que se podía agregar otro medicamento, ¿verdad? Hubiera estado errónea si solo decía que se agregaba el sedante A. si yo ponía el sedante A porque la condición del paciente, ay, perdón que se me mueve esta cuestión. Si yo hubiera llegado con la pregunta porque la condición del paciente es crítica, y hubiera terminado ahí con la pregunta, igual hubiera sido correcta. ¿Ya? Lo que puse después era como para no llevarlos al problema de ¿y qué pasa con el dolor que no se ha tratado? ¿Cachai? Entonces ahí la aclaración que les pongo después de apoyar la terapia con otro analgésico, era para decirles a ustedes que no quedaba ese aspecto sin tratar, ¿ya? Lo que pasa es que yo a estas alturas no les puedo preguntar qué características tiene que tener un analgésico, ¿te fijáis? Porque no hemos hablado mucho de analgésicos y se necesitan más cosas para saber. Pero cuando yo les digo que puede apoyar la terapia con otro medicamento analgésico, era como un complemento a la pregunta. Igual hubiera estado correcta, ¿ya? Paso a la siguiente. En la Bien, 6, profe, perdón, dígame, pero me da igual. el sedante es complementario al analgésico, porque eso es lo que yo aquí no entendí en esta pregunta. Entonces, El no. sedante A es más seguro que el B, pero el A no tiene potencial analgésico, no tiene capacidad analgésica, ¿ya? Eso significa que si yo selecciono el A porque es más seguro, tengo que en la terapia complementar la analgesia con otro medicamento, ¿ya? Pero se El buscan B, son dos efectos distintos, pues, sedar y analgesia. sí, son dos efectos distintos. Y si el El otro, sedante, y si el primero no tiene potencial analgésico, sí, no, a mí no, como que no hay. y el primero no tiene potencial analgésico, pero te estoy diciendo en la pregunta que el paciente tiene dolor agudo severo, ¿ya? Por lo tanto, es un aspecto siempre cuando ustedes les hagan una pregunta y se menciona un aspecto en esa pregunta, en rigor, eso debería siempre ser contestado, ¿ya? Y por eso les hice también la aclaración de que puedo apoyar la analgesia con otro medicamento, ¿ya? No obliga a que un fármaco que tú administras tenga todos los efectos, porque eso no ocurre,
Ya eso es como irreal, eso no, siempre hay que estar asociando, ¿ok? Yo creo que además, que en el fondo la doctora está haciendo mucho énfasis en que es un medicamento con un margen, con un índice terapéutico estrecho, o sea, es muy probable que sobre todo si tienes un paciente que está un poco descompensado en estas situaciones de atropello, claro, probablemente te puedes, o sea, existe una gran posibilidad de que te pases a las concentraciones tóxicas, entonces como que, o sea, no es no sería opción ocupar, la mejor alternativa ocupar el sedante B. Claro, Creo que ahí se pone el escenario más complejo porque con lo que dice la doctora, eh, no tenían por qué saberlo ahora, pero lo que pasa en la realidad cuando un paciente está crítico, la seguridad de un medicamento, la seguridad de un medicamento que era alta para un paciente que no está en este estado de descompensación, esa seguridad se ve comprometida ahora, ¿ya? Entonces puede, porque está todo circulando mal, puede que las vías de excreción no estén funcionando, puede que no haya flujo sanguíneo, puede que haya una hemorragia, pueden haber así como varias cosas que hagan que el fármaco pase de ser seguro a no seguro, ¿ya? Sigo, avanzo. A las 6. ¿Qué significa que un medicamento tenga una condición de venta libre? Ya, esta fue así, pero como que no hubieran leído las otras. Y yo no quería ponerla A, pero tuve que ponerla porque era la alternativa más corta nomás. No tuve cómo alargarla. Así que como yo les decía, uno tiene que ponerlas en orden de la más corta a la más larga. Eh, tuve que, ya que iba en la A nomás, pues si hubieran leído esa nomás ya estaba listo. Pero esta la contestaron casi todos bien. Esta también fue bien abordada, para decir las recetas magistrales para adecuar la presentación y dosificación a un paciente en particular. Ya, el menor precio, eso es irreal, porque además de comprar el medicamento tienen que pagar la preparación, la mayor vigencia del preparado, todo lo contrario, y cambiar la vía de administración no siempre, no es la idea. ¿Ya? Por ahí alguien me dijo, profe, iba a preguntar recetas, y dije, no, en esta no voy a preguntar recetas, pero para la prueba integrativa, ojo, sí les voy a pasar recetas, ¿ya? Así que vayan entrenando la manito para hacer recetas, ¿ya? La integrativa tengo que pedirles que hagan una receta. Con tal de que no lleguen a 5º año y el doctor Enrique Pinto me mande todas las recetas que hicieron y me diga, mira, están todas malas, ¿ya? Así que para que les digo desde ya que vayan entrenando la mano para hacer las recetas. En cuanto a la ketamina, en esta pregunta que se expende a través de una receta retenida que es sujeta a control de saldo, pregunté acerca de qué significa el control de saldo, no pregunté algo específico de la ketamina, pero que justamente es esto, que la autoridad sanitaria fiscaliza y corrobora lo que fue adquirido al distribuidor con lo administrado a los pacientes, ¿ya? Y también fue una pregunta bien abordada. En la 9, aquí tenían que administrar pravoxloxacino en un gato de 7 kilos y que la dosis es de 3 miligramos por kilo. Entonces, en total tenían que poder administrar 21 miligramos de peso al gato, en que venían cajas de 7 comprimidos, un tratamiento una vez al día y que dura 5 días. Entonces, necesitábamos 5 comprimidos, ¿ya? O 5 administraciones. Y yo les pedí la mejor opción de presentación comercial que usted recomendaría comprar y cuántos comprimidos administrar. Entonces, si tenemos 7 kilos por 3 miligramos, son 21 miligramos totales, ¿cierto? El comprimido trae 15, 25 o 60. Todas las cajas tienen comprimido suficiente y el tratamiento debería durar 5 días. Ya la respuesta correcta acá era una caja de 25 miligramos y administrar un comprimido cada 24 horas. ¿Por qué era esta? Estamos hablando de un gato y la administración de los medicamentos en un gato es un poco complicado porque es un tratamiento que se da en el domicilio, lo va a dar el propietario, ¿ya? Entonces, alguien por ahí en algún día, no en esta prueba, pero alguna vez me dijeron, pucha, pero yo sí le puedo dar un comprimido y medio. Le digo, sí, pero eso te va a durar 1 o 2 administraciones, el gato aprende que no le va a gustar este cuento y cada vez te va a costar más. Entonces, si pensamos en que la caja de 25 miligramos es la caja más adecuada, es la presentación más adecuada, podrían decirme, bueno, pero me sobran 4 miligramos.
Sí, es verdad, sobran 4 miligramos, pero si esos 4 miligramos yo los reparto en los 7 kilos, estoy casi pensando en 0,5 miligramos más por kilo. Entonces, no es una limitante pensar en que esa sea la mejor presentación, ¿ya? El fraccionamiento no es adecuado porque tienen una presentación comercial suficiente. Sacarle 3/4 partes a la pastilla quedan bajo, etcétera. ¿Ya? Así que esa era la mejor presentación, una pregunta que tampoco tuvo problemas en responder. Acá saliendo de la prueba alguien me dijo, parece que intoxiqué una oveja, pero aquí lo que tenían que hacer era calcular el volumen necesario para desparasitar una oveja de 50 kilos de peso vivo con triclavendazol, que se vende al 10%, y la dosis son 10 miligramos por kilo. ¿Ya? Aquí la respuesta eran 5 ml. Si pensamos que al 10% son 100 miligramos por 10 ml, 10 miligramos, perdón, por ml, y yo necesito 500 miligramos los tengo en 5 ml. Ya era una conversión bastante simple. ¿Algún problema con esta pregunta? Tengo una mosca que me está molestando. Profe, al decir Dígame. 10%, dijo 10 miligramos en 100 ml y que no debería ser 10 gramos en 100 ml. 10 miligramos por ml, quise. Ah, ya, perdón. Perdón, 10 miligramos, 100 miligramos por ml. ¿Ya? No, pues si no hubiera sido 1 litro. Hubiera sido mucho. ¿Ya? En la 11, para realizar un estudio de bioequivalencia, doctora Forno le toca. Ya, para realizar un estudio de equivalencia, ¿qué condición debe cumplir el medicamento similar a evaluar? Yo sé que esto lo vimos 1000 veces en la clase. Entonces, debe ser equivalente terapéutico Estamos pensando en que yo quiero ver si 2 medicamentos son bioequivalentes. Entonces, previo al estudio de bioequivalencia, yo debería cumplir con ciertas condiciones en este medicamento que voy a probar, esta copia, para saber si es genérico o no genérico. Y entonces nosotros dijimos que para considerarse bioequivalente, el medicamento tenía que ser un equivalente farmacéutico. ¿Y que era un equivalente farmacéutico? Misma vía, misma concentración, mismo principio y misma forma. Eso era el equivalente farmacéutico más el estudio de bioequivalencia, y nosotros podíamos hablar de este genérico, de que era un bioequivalente. ¿Estamos de acuerdo? Porque el equivalente terapéutico no era lo mismo que el equivalente farmacéutico, ¿cierto? El equivalente terapéutico estábamos hablando del efecto que producían. Doctora, ¿está por ahí? No, que no sé cómo les fue en esta pregunta, eso no... Pero no sé si tienen dudas con respecto a esto, si alguien piensa que no era esa alternativa. ¿Cómo les fue con esta? ¿Cómo? Es que no sé cómo les fue con esta pregunta. Eso es lo que no lo tiene por ahí. Lo voy a ver, lo puedo ver. Bueno, pero de momento los chicos yo puse la D. Perdón. Contener el mismo principio. Ya. Claro. Pero recuerda que los excipientes no son parte de esta equivalencia farmacéutica, porque puede ser que la diferencia entre los dos esté los excipientes, y por eso nosotros vamos a estudiar la biodisponibilidad de los dos medicamentos. Entonces los excipientes no es parte de estos requisitos. ¿Estamos? Ahí estaba, ¿por qué no la ves? Por eso, porque esa dice excipiente. Claro. ¿Paso a la siguiente? Sí, mejor. ¿Cuándo un medicamento se considera bioequivalente en relación al innovador? Cuando tiene la misma ventana terapéutica, el mismo efecto, cuando cumple con los estudios clínicos que respaldan su eficacia y seguridad, cuando la curva de concentración plasmática versus tiempo no difiere significativamente entre el medicamento innovador y similar, ¿cierto? Hablamos de los que había que comparar los parámetros del área bajo la curva y la concentración máxima, y había un rango
de entre un 80 y un 125%, donde uno podía decir si había una diferencia significativa, estadísticamente significativa. No sé si en esta existen dudas. O sea, estábamos hablando de estas dos cosas recién. Para yo decir que un medicamento es genérico o bioequivalente, tengo que, obviamente, tener la misma forma, la misma concentración, misma vía, mismo principio activo, y obviamente que yo hago este estudio de bioequivalencia y comparo las dos curvas de biodisponibilidad, las dos perfiles de biodisponibilidad, la biodisponibilidad de los dos medicamentos, y me fijo en estos parámetros, ¿cierto? ¿Paso a la que viene? Parece, a no ser que alguien tenga una duda. Después, ¿qué significa que un fármaco tenga biodisponibilidad del 80%? Que el 80% de la dosis que administramos llegó intacto a la circulación, ¿cierto? Por lo tanto, que el 20% de la dosis administrada no llegó a circulación sistémica, ¿cierto? Porque en el camino se perdió, digamos, ese 20 otro por ciento entre el efecto de primer paso, entre el proceso de absorción. Entonces, y recuerden que esto de la biodisponibilidad está principalmente enfocado en este tema de absorción, no se relaciona con la distribución del fármaco, ¿ya? Esto de que el parámetro del área abajo de la curva tiene un valor de 80% relacionado al innovador, estamos hablando aquí del estudio de bioequivalencia, y que la administración intravenosa del mismo fármaco tendría el 100% de la biodisponibilidad. Eso es así, pero no es, o sea, sabemos que cuando administramos un medicamento intravenoso, llega al torrente sanguíneo porque no tenemos el proceso de absorción, entonces tenemos el 100% de biodisponibilidad, pero esa no es la pregunta. Entonces, no responde la pregunta, así que ahí, pero no sé cómo anduvo esa. Esta también estuvo bien. Ya, genial. ¿Qué aplicación tiene que un medicamento sea bioequivalente? Que durante el tratamiento de un paciente el innovador puede intercambiarse por el bioequivalente y el efecto terapéutico será el mismo. Que independiente de cuál se administre durante el tratamiento de un paciente se mantiene el perfil de bioequivalente del innovador. Estamos hablando de la aplicación. El bioequivalente puede venderse a un menor precio, ¿no? Que la diferencia entre los parámetros. La D es como... ¿Qué hay detrás de que sean bioequivalentes? ¿Cómo llegamos a decir que son bioequivalentes, cierto? No sé si en esa existen dudas. Parece que no. No veo nada en el chat. Para que un medicamento, o sea, para que un medicamento sea aprobado, tiene que cumplir con la C. ¿Qué aplicación tiene? Puede venderse a un menor precio, pero ese es un beneficio. Pero cuando nosotros hablamos de esto de que sean, no sé si esa es la aplicación, como, claro, detrás de hay una intención de obtener estos medicamentos, de poder vender estos medicamentos a menor precio, pero la aplicación es que estos sean intercambiables. No sé ahí cómo anduvo esa, tampoco. Sí, el menor precio es una consecuencia de esto, pero la aplicación es la intercambiabilidad, ¿ya? A mí me confundió que se puede intercambiar durante el tratamiento. Sí, puede ser. O sea, porque tú esperarías que si estos son bioequivalentes vas a seguir teniendo la misma eficacia. O sea, eso es lo que te permite asumir que sean bioequivalentes, que tengan la misma biodisponibilidad. Entonces, tú podrías cambiarlo y no ver que el segundo medicamento no está siendo efectivo, porque tú lo asumiste porque son los dos bioequivalentes. Entonces, puede ser durante el tratamiento. Claro. ¿Qué rol cumple la biofarmacia? De aquí tengo que enchufarme un poco porque las preguntas no las leo hace una semana. Determina la formulación y técnica de elaboración de un medicamento para optimizar la seguridad y la eficacia del tratamiento. La solubilidad del principio activo sería una propiedad del principio activo, ¿cierto?
Por lo tanto, lo que se hace después en la biofarmacia es que nosotros, considerando ciertas características del principio activo, logremos optimizar la eficacia. Hagamos esta formulación, elaboremos el medicamento para que tengamos un tratamiento eficaz y seguro, ¿sí? Como que entonces tenemos que adecuarnos, o sea, tener en consideración todas las propiedades del principio activo. Nosotros tampoco podemos modificar el pK-sub-A del principio activo. Claro. Ya, Este era entonces, anunciado para las preguntas que seguían. claro. De acuerdo a los siguientes antecedentes, responda las preguntas. Un fármaco tiene las siguientes características: es ácido débil, de alto peso molecular, tiene escasa solubilidad, elevada unión a proteínas plasmáticas, en presentaciones orales, presenta alta biodisponibilidad y se recomienda que la administración se realice junto con alimento. Y ya, esto es como... Ya, no sé si anotarlo, porque como para ver la alternativa de la que viene. No, Ok, bueno, vamos aquí lo entonces. que, lo que tenían que identificar es que es ácido débil, ¿cierto? De alto peso molecular, al ser que se solubiliza poco, o sea que no atraviesa membrana, que se une a proteínas plasmáticas, es decir, que se queda en el plasma, que hay presentaciones orales de alta biodisponibilidad y que se dé con alimento. Me devolví, perdón. Ahí viene la primera pregunta. Claro, ¿qué valor de volumen de distribución aparente podría tener? Lo conversamos, si en el fondo el medicamento no era tan liposoluble, si estaba altamente ionizado, si tenía alta unión a proteínas plasmáticas, probablemente este medicamento nosotros esperaríamos que se quedara en el compartimento central, en el plasma, ¿cierto? Que ahí se quedara en vez de se distribuyera a los tejidos periféricos. Entonces eso nos hablaba de un BD bajo. Claro. No sé si ahí hay alguna duda. Profe, a mí como que me confundió eso, ¿Qué cosa? lo del el BD, porque según como la fórmula del BD, como que no me cuadra, que sea como bajo. Porque el BD es bajo porque el denominador, que es la concentración plasmática, es más alta. Claro, porque espérame, es BD, dosis, concentración plasmática, ¿cierto? Sí, entonces, claro, dosis, concentración, así es, ¿cierto? Sí, BD, dosis, concentración plasmática. Entonces, si nosotros, espérame, déjame hacerlo aquí en este triangulito que hay. Entonces tenemos el BD y la concentración plasmática. Lo que pasa es que si nosotros este numerador es más pequeño, porque de la dosis que el denominador, si nosotros de la dosis que administramos la concentración plasmática es más pequeña, significa que la mayoría del fármaco se fue a los tejidos periféricos. Mientras más bajo es este denominador con respecto a la dosis. Entonces nosotros vamos a tener un BD mucho más alto, porque el fármaco se fue y no está en el plasma, una proporción. ¿Entendió? Sí. Vale. Ya, en un paciente suficiente renal crónico se puede observar una disminución de las proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué sucedería con la distribución del fármaco en este caso? Nosotros hablamos que si un fármaco tiene alta afinidad con las proteínas plasmáticas, este fármaco no está libre y no se va a poder distribuir a los tejidos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, claro, se queda en el plasma. Y si nosotros estamos con un paciente que tiene menos proteína, vamos a tener una mayor fracción del fármaco libre, y este fármaco se va a poder distribuir a los tejidos, ¿cierto? No sé si ahí hay alguna duda. Esta pregunta se clasificó como difícil, porque no es una pregunta fácil, porque con un riñón que funciona normal y la pérdida de proteínas es por otra causa, uno diría, bueno, lo va a eliminar, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo que está en insuficiencia renal, por lo tanto la vía excretora también está comprometida. Y eso fuerza a que el fármaco se vaya a los tejidos. Sí, entonces se eliminó. No,
Las que están eliminadas están marcadas con rojo, porque seguro que sí Ah, me, ok. sí me olvidan los números, así que... Ya. ¿Y cómo anduvo? Esta era una pregunta difícil, pero la contestaron más de 100. Ah, ya. Eran 177 pruebas. Ya. Faltaron harto, faltaron como 20. Ah, ok. Sí, Ah, pues son 190 o algo así, claro. 94. Ah, ya. Esta está eliminada. Ah, ya, sí, ya. Nosotros lo hablamos en clase, pero probablemente no lo hablamos más como un ejemplo, no estaba en la diapositiva, entonces quizás no No se fue bien abordada esta no, pregunta. O sea, 26 personas la contestaron bien. bajísimo ya. Es Ya. muy bajito y claro, obviamente a lo mejor se podría haber aclarado más el enunciado para que no Sí, hubiera tanta dificultad. estoy de Ya, acuerdo. así que esta quedó eliminado. Vale. Profe, pero ¿Sí? igual se puede revisar. Ah, perdón. Sí, Espérame. Puede ser. Ya, espérame, Mucho chicos, perdón. un poco de Ya. paciencia, sí estoy un poco lenta porque acabo de salir de una clase y mi cerebro y me duele la cabeza. ¿Por qué se recomienda la administración del medicamento junto con la comida? Dice porque una mayor permanencia del fármaco en el estómago podría aumentar el ingreso de las células epiteliales y producirse un atrapamiento iónico. Me parece que, claro, que entre las características del fármaco estaba que era Ha sido un débil. ácido débil. Entonces, si este fármaco ingresa a la célula y en la célula hay un medio más alcalino, el fármaco se va a ionizar y si se ioniza, después no puede salir de la célula. Ese es el atrapamiento iónico. Y por eso es que se puede generar un daño en la célula. Pero, por eso, o sea, estoy de acuerdo que era bien, como un poco específica o sea, era difícil. No, está Está bien. difícil. Ahí sí, pasó. Sí, yo creo. No sé que los chicos no estén de acuerdo. No hay nada en el chat. No. ¿Qué sucedería con la biodisponibilidad de este fármaco si se administra sin alimento? Ya, se observaría que una mayor concentración de fármaco superiría el metabolismo de primer paso. ¿Podemos volver al anterior, profe? Perfecto. Al enunciado, Sí. a ese. Ácido débil, alto presente en espacios en presentación oral, le presenta alta disponibilidad. Ya. Se recomienda que la administración se realice junto con el alimento para que no esté tanto tiempo para que, o sea, se active el funcionamiento del sistema gastrointestinal, ¿cierto? Entonces hay este vaciamiento y no permanezca tanto el medicamento en el estómago. Si se administra sin el alimento, se quedaría, o sea, podría pasar este proceso de absorción en el estómago y por lo tanto no llegaría a ser absorbido en el intestino. Y si no es absorbido ahí, tendríamos menor biodisponibilidad del fármaco. No sé si se entiende. No sé cómo anduvo tampoco esta perfecto. Este no tuvo problema. Más general. Profe, una consulta. Sí, Entonces, cuando se administra con alimento, el objetivo es que no se absorba en el estómago. Que no sé, Eso claro, es- que no se quede ahí en el depende estómago, que ahí nosotros depende queremos del que, medicamento, ¿ah? claro, si nosotros queremos que se quede en el estómago, como que no. Y no, claro, no todos claro. los medicamentos tienen esa condición. Depende por ejemplo, si es ácido débil, etcétera. Pero en este caso es para que no se quede en el estómago y se absorba después en el intestino. Claro, ¿sabes? Esta pregunta estaba pensada en eso. A ver si Ya. la profe nos puede hablar también de otros casos, así como otros medicamentos donde eso no pasa.
Claro, va a depender, va a depender. Hay algunos medicamentos que se recomienda administrarlos con alimentos, Y otros no, claro. incluso algunos con alimentos grasos, otros con alimentos más ricos en proteína, depende del medicamento. Pero en este caso, que es un ácido débil, eh, lo que va a hacer, pucha, perdón, chiquillo que se me mueve esta cuestión para todos lados. Lo que va a pasar es que como es un ácido débil, si yo lo administro con alimento, voy a hacer que se liberen más protones hacia el jugo gástrico, ¿cierto? Y el aumento de la acidez va a hacer que esto cambie el estado a no ionizado y pueda atravesar la membrana y se produzca el atrapamiento iónico, que era lo que pasaba en la pregunta anterior. ¿Eso qué es lo que hace? Disminuye la cantidad de, bueno, y de ahí, una que está en las células parietales, eso después se va a la sangre, ¿ya? Tiene esa vía de absorción. Pero el hecho de que yo disminuya la cantidad de antiinflamatorio no esteroidal, por ejemplo, estoy baja, que es el que cumple esta condición, lo que, si yo no lo doy con alimento, va a pasar todo el ácido débil hacia el intestino, ¿ya? Y va a llegar la carga completa del irritante, digamos. Entonces, está hecho para que irrite, esa indicación lo que hace es irritar menos la mucosa del digestivo, irrita Claro. menos la mucosa intestinal porque estoy bajando la concentración porque ya una parte se absorbió. Claro, ¿Ok? y si tienes como un ácido débil en el estómago, o sea, la secreción de los jugos gástricos va a estar en un pH ácido. Y si es un ácido débil, en un pH ácido se mantiene más como no ionizado. Ah, no. Ah, no, bueno, eso es lo que estábamos hablando del no ionizado. Y no, Claro. perdón, estoy en mi cabeza. Por acá me preguntan, Dale, acá. me preguntaron también por correo si podían ver qué cosa habían respondido en cada pregunta. Hoy día estamos en la retroalimentación. Ya sí tiene que haber una instancia, pero vamos a tener que hacerla fuera del horario de clase, en que ustedes van a poder ver sus hojas de respuesta. Ya, eso sí. Ah, ya, no se acuerda. Podría mandársele a cada uno la hoja de respuesta, pero no quiero mandar 190 correos, ya, entonces, pero tiene que haber esa instancia. A lo mejor no va a ser inmediato, pero sí tiene como para complementar la retroalimentación. Ya, así que no se preocupen por eso. Ya, y la Es última que te no. toca, Natalia, No es. la ve. Ah, en un paciente que presenta menor expresión de glicoproteína B, ya, proceso de absorción del citro de administración hacia la circulación sistémica, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos de que podíamos encontrar la glicoproteína B, ¿cierto? En la membrana apical de los enterocitos, y si esta glicoproteína P no estaba funcionando, ¿cierto? Entonces, esta bomba de flujo no iba a expulsar, como a cualquier sustancia que extraña el cuerpo, entonces esta bomba de flujo no iba a estar regulando la entrada de la droga, ¿cierto? Entonces, no iba a estar expulsando cierta concentración y vamos a tener una mayor concentración de fármaco que iba a ser absorbida por el tracto gástrico, por el intestino, entonces íbamos a tener mayor biodisponibilidad. No, no sé cómo anduvo. No recuerdo. Pero si no Ah. la eliminé, ¿por qué la contestaron? Ya. Porque No las sé, que decía chicos, que la si pregunta tenía que ser reformulada, las eliminé. hay alguna duda con esa. Está fallando un mecanismo de defensa celular, por lo tanto, si ese mecanismo no está funcionando, se alcanzan mayores concentraciones. Me salté una. Ya, acá sigo yo con la... Dice, el objetivo de los procesos de biotransformación fase 1 es, ¿se acuerdan que lo hablamos harto? Alterar la polaridad de los fármacos para que puedan ser eliminados por las vías de excreción. Aquí varios contestaron A y B que eran correctas. Cuando ustedes me dicen de generar complejo entre el fármaco y los mecanismos de defensa, glutatión o ácido glucurónico, no les dije glutatión y ácido glucurónico son moléculas de fase 2, no de fase 1. ¿Ya? Por lo tanto, me están juntando las dos fases como si fueran de fase 1. Y eliminar xenobióticos también no es ni fase 1, no es fase 1. Esta eliminación que va del hepatocito a través de la función de la glicoproteína P era en la membrana, ¿se acuerdan? Vasolateral. Era hacia la vía biliar.
¿ya? Por lo tanto, era solamente alterar la polaridad. ¿Se acuerdan que teníamos que llegar a un fármaco, a un principio activo o metabolitos que fueran lo suficientemente solubles en las vías excretoras, que era principalmente el agua, ya sea en la orina o en las heces, ¿ya? En la 22, también tengo un ejemplo que vimos harto, que era les puse el ejemplo mismo que les comenté en clases, que era un profármaco, y les di el ejemplo de por qué las cremas de corticoides tenían prednisolona y no prednisona. Y es lo que les digo acá, prednisona es un profármaco, es decir, que carece de actividad biológica, y su activación es en el hígado. Los metabolitos se eliminan a través de conjugación. La activación de este principio activo se produce por fase 1. Aquí estaba el distractor, que me fueran a marcar que la conjugación fuera de fase 2, pero no fue la mayoría, ¿ya? Así que muchos aquí abordaron que era fase 1 de biotransformación para la activación de un profármaco, ¿ya? Esta estaba repetida, así que la vamos a ver más adelante. En la 24, las que estaban en rojo fueron las eliminas por si acaso. Cada especie animal expresa una cantidad diferente de isoformas de enzima citocromo P450. En la clase yo les puse unos gráficos de color y que comparábamos humanos con gatos, ¿se acuerdan? O ratones con, no me acuerdo qué comparábamos. En términos generales, ¿qué implicancia clínica tiene para un paciente el hecho de expresar una mínima cantidad de una isoforma? Y ustedes recuerdan que yo les dije que cuando en este gráfico de torta había una baja expresión de una enzima, lo que ocurría era que, lo que coincidía era que además esa enzima era de baja actividad metabólica y que adaptativamente esa enzima no se expresaba más porque el organismo no la necesitaba más. Les expliqué que este citocromo no era solo para fármacos, también trabajaban, tenían como sustratos productos endógenos del catabolismo, por lo tanto no es exclusivo para los medicamentos. Entonces el hecho de que se exprese una mínima cantidad de una isoforma es porque el organismo la necesita poco y es porque una enzima que funciona a baja velocidad. Se me coló un gato. Ay, perdón. Pucha, ¿dónde estaba? Ya. Y eso significa entonces que si hay una enzima que es escasa y que tiene baja capacidad metabólica, es que al momento yo de administrar un fármaco que tenga esa enzima como vía metabólica, es que fácilmente puede saturarse la vía, ¿ya? Que era lo que pasaba con el metabolito del paracetamol, que era lo que pasaba con la teofilina que les conté, etc. Les di el ejemplo del alcohol también. Esta la eliminé porque la contestaron poco, y obviamente la contestaron pocos porque la respuesta correcta no está, y la que está, había que darse una vuelta muy larga para llegar a la respuesta, además que son como contradictorias por lo siguiente. Yo les pregunté, ¿en cuál de las siguientes condiciones el metabolismo de primer paso no afectaría la biodisponibilidad de un medicamento? En la pregunta se desprende claramente que el medicamento se tiene que absorber. Tiene que salir del intestino, pasar por la vía porta, llegar al hígado y algo pasa ahí. Y la respuesta, que es la única que podría ser correcta, dice todo lo contrario, que el medicamento no se absorbe. Entonces la pregunta está mal planteada, ¿ya? Así que por eso la eliminé. La insuficiencia hepática no tiene nada que ver. Claro, uno podría decir, el metabolismo de primer paso no afectaría la biodisponibilidad del medicamento en insuficiencia hepática, pero también están, recuerden, las enzimas salivales, está la trituración mecánica, está el ácido gástrico, hay varias otras cosas que dan cuenta del metabolismo de primer paso. Entonces era además incompleta. En el caso que el medicamento no sea liposoluble, no tiene nada que ver la liposolubilidad, que será la falsa, así que uno pone porque tiene que completar 4 alternativas. Y en el caso que el paciente tenga hiperalbuminemia, tampoco yo les expliqué qué pasaba con la hiperalbuminemia, que fisiológicamente eso no existe, ¿cachai? Y cuando un paciente está hiperalbuminémico, uno dice está deshidratado, pero no es porque el hígado produzca más albúmina. Entonces estaba mala por todos lados, así que para afuera la pregunta, ¿ya? Pero Sí, yo la perdón, había dígame. yo le había puesto eso que no se absorba. Esa era la que yo puse como pauta, pero después cuando hago la revisión de cada pregunta de acuerdo a los porcentajes de corrección,
el corrector te alega que la pregunta no está bien abordada, hace una relación entre las mejores notas que contestan, las peores notas que contestan, y aquí no había ninguna relación, porque yo digo, bueno, ya, si la respondieron 41 personas, y esas 41 personas eran las mejores notas, uno dice, bueno, una forma así como odiosa de descifrar esto. Bueno, si lo contestaron las mejores notas, son los que estudiaron más y está bien y no le hago caso al corrector. Ya como lo que me pasó con con una de las primeras preguntas con la definición de margen de seguridad. Ya en que ahí no fueron 40, fueron 90, fueron mucho más estudiantes. Pero acá, cuando hace ese análisis el corrector y te dice que aún así la pregunta tiene que ser reformulada, es como para parar la oreja porque decir no hay ninguna tendencia de si un estudiante que tuvo mejor nota la contestó bien o un estudiante con peor nota la contestó mal. ¿Ya? Y en esa lectura, como no hay no se puede tener un índice de discriminación aceptable, uno debería eliminar la pregunta. ¿Ya? Porque lo que te dice es que está mal formulada, porque no se abordó bien. Y efectivamente, ¿cómo le iban a abordar bien si la respuesta correcta era contraria a lo que dice el enunciado, o a la información que tú deberías desprender del enunciado? ¿Ya? O sea, cuando alguien te dice automáticamente, no, mira, acerca del metabolismo primer paso, uno tiene que al tiro traducir. El fármaco se administró, se liberó, llegó al estómago, pasó al intestino, pasó por la vía puerta, llegó al hígado, hizo ese camino, por lo tanto, va hacia ser absorbido. ¿Me cacháis? Y la respuesta es no, porque no se absorba. Es como raro, es como tramposo, es como tramposa la pregunta, ¿cachai? Así que la tuve que eliminar. Profe, ¿Sí? la pregunta anterior a la que recién revisamos, ¿por qué la alternativa correcta tendría una implicancia clínica? Porque al momento de que tú saturas la vía de eliminación de un fármaco, el paciente empieza a intoxicarse, se empieza a acumular. Como la vía de excreción o la vía de eliminación está saturada, en siguientes dosis, tú vas a empezar a superar la concentración mínima tóxica. Y la implicancia clínica entonces es que el paciente se intoxica con el tratamiento. ¿Ya? Ah, verdad. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Ya. Ya, esta es la misma de antes que no está marcada, pero vamos a ver. La cinética de un fármaco A puede verse afectada por la administración de otro fármaco B, en que el B induce la expresión de enzimas que biotransforman al A. Una consecuencia de esta interacción es que si yo estoy aumentando la tasa metabólica del fármaco A por las enzimas citocromo, lo que va a pasar es que el efecto del fármaco A va a durar menos, porque se va a eliminar más rápido, se va a metabolizar más rápido. ¿Ya? No se va a intoxicar con el medicamento B, a menos que el medicamento B lo diéramos en una dosis excesiva. No se va a intoxicar con el medicamento A, que hubiera sido la correcta si yo hubiera dicho que se bloquea el metabolismo, como una inhibición enzimática. Pero pregunto por la inducción. Y eso significa que el fármaco se metaboliza más rápido y por lo tanto el efecto es más corto. ¿Ya? La cinética no cambia. Sí. ¿Podría explicar eso de nuevo? ¿Por qué duraría menos? Ah, sí. Cuando yo induzco la expresión de enzima citocromo, lo que estoy aumentando es la cantidad de enzima y en consecuencia la capacidad del organismo de metabolizar lo que sea sustrato de esa enzima. Cuando yo doy un fármaco que induce la expresión de una enzima cualquiera, estoy haciendo esa enzima más eficaz. ¿Ya? Si otro fármaco como el A, que es el que se ve afectado por el fármaco B, espérenme un poquito. Si yo doy otro fármaco, que es el que induce la expresión de las enzimas citocromo, al haber más enzimas, el fármaco A se va a metabolizar más rápido. Y como se va a metabolizar más rápido, se va a eliminar más rápido. Y el efecto va a durar menos, porque entonces en vez de administrarla voy a inventar cada 12 horas,
yo tendría que estar administrando más seguido porque hay una tasa metabólica mayor para ese medicamento. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Entonces aquí la correcta era la letra C, que el medicamento tiene menor duración, que el efecto tiene menor duración. Este es el retruco de la pregunta que les puse en la primera clase. ¿Cuál de los siguientes factores del individuo afectan la vida media de eliminación de un fármaco? Si yo veo todas las otras, tienen aspectos que no son del individuo. Por ejemplo, vía de administración y dosis administrada no es un factor del individuo. La condición corporal sí lo es, pero el volumen de distribución es una característica del fármaco. B y C ya no tenía cabeza para pensar en otra alternativa, así que inventé esa. Y el volumen y presión sistémica son los únicos factores que hablan acerca de qué tan eficiente es la llegada del fármaco hacia las vías de eliminación. Si pensamos en la renal, por ejemplo, si no llega sangre y no llega compresión, no hay filtrado, ¿cierto? Y si no hay filtrado, no hay producción de orina y no hay eliminación del medicamento. Si pensamos en el hígado, pensando en la vía biliar, si no llega sangre al hígado y si no esa sangre no llega con presión suficiente, no vamos a poder llegar a la vía metabólica con el medicamento, ¿ya? Por lo tanto, eso era la alternativa A. En la pregunta 28, ¿cuál de las etapas de formación de orina determina la cantidad final de fármaco excretado? Es la reabsorción tubular. Porque todo lo que se filtre y todo lo que se secrete a nivel de túbulo contorneado proximal y a nivel de glomérulo, en el caso de la filtración, va a ser ajustado por la reabsorción tubular en el momento en que se defina en esa vía, en la rama ascendente, que se defina cuánto se va a resolver dependiendo de la ionización que tenga el medicamento, ¿ya? Si está ionizado, no se reabsorbe, pero si está en un estado no ionizado, el fármaco va a ser nuevamente atraído hacia la red vascular y pasa a la sangre y vuelve a dar toda la vuelta para ser nuevamente metabolizado. Por eso es la reabsorción, ¿ya? En la pregunta 29, se debe realizar una cirugía mayor en un paciente braquicefálico que presenta obesidad. La vía de administración más segura para la aplicación de la anestesia para este paciente es la vía oronasal. Cualquiera de las otras vías en un paciente, acuérdense que cuando no anestesiamos a un paciente, cae el paladar blando y generalmente uno lo que quiere hacer es mantener una vía aérea permeable, porque si deja de respirar se nos muere, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, asegurando la vía oronasal o la vía respiratoria, en el fondo, que es lo que le quiso reflejar el doctor Madaleno acá, es la mejor vía para un paciente que en un estado de anestesia puede tener complicaciones durante la anestesia al no tener el paso aéreo. Así que esa es la vía más segura. Contraquiotubo, máquina y se administran por vía respiratoria. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? Parece que no veo. ¿Me puedes repetir? Creo que no entendí. Por favor. Perdón, Catalina, ¿me puedes repetir que se cortó un poquito la... ¿Puedes repetir la explicación, Ah. por favor? Que no la entendí. Sí, es porque en todos los pacientes que una anestesia se deprimen reflejos. ¿Se acuerdan que lo conversamos en clase? En los pacientes braquicefálicos y que además tienen obesidad, eso es depósito de grasa en el cuello, en varias partes del organismo, en varias partes del cuerpo, se dificulta la respiración por cuanto ya la raza está dando una dificultad respiratoria, son animales que roncan y que el paladar blando está molestando en la vía, incluso en pacientes conscientes, pero cuando una anestesia se produce la caída del paladar blando y se interfiere la vía para una respiración espontánea,
¿Ya? Entonces, el hecho de que yo administre un anestésico por vía oronasal me está obligando a ocupar un traqueotubo, me está obligando a ocupar instrumentos que van destinados a proteger la vía aérea durante el proceso anestésico, ¿ya? Y de hecho, hasta que el paciente no despierte o no recobre la conciencia, tú no retiras el traqueotubo. Lo mantienes con oxígeno o mantienes el traqueotubo permeable para que él pueda respirar, y cuando ya eso ya está listo, tú retiras el traqueotubo, ¿ya? Ya, gracias. Por eso. La que viene, dentro de los ejemplos vistos en clase, la vía de administración intraperitorial de elección para esta no tuvo ningún problema. Para diálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda. ¿Ya? Aquí no sé si tienen alguna pregunta, porque... ¿No? Estaba tal cual como se los había dicho el doctor Aldo. Profe, yo me tengo que retirar. Desconectar. Ya, Yo pues, del- que te vaya bien, Natalia. Gracias. Chao. Chao. En la pregunta 31 dice, la jaula de salmones cojo del centro de producción no sé cuánto, con un total de todos esos individuos, se encuentra con una infestación de ectoparásitos, lo cual está produciendo una disminución de los parámetros productivos del centro. ¿Cuál vía de administración utilizaría para realizar un rápido y efectivo tratamiento? Y la respuesta era la tópica. Aquí no hubo tampoco problemas con esta pregunta. Bueno, vamos a estar cazando 1800 pescados. Ya hay veces que sí los hacen para vacunarlos, pero no para una desparasitación, que es una cosa más. Aquí no hubo ningún problema con la pregunta, a menos que alguien tenga alguna pregunta ahora. ¿Y por qué no en el alimento, como oral con el ¿Perdón? alimento? ¿Por qué no con Perdón. el alimento? Podría darse un alimento medicado. Lo que pasa es que cuando te hablan de vía oral, lo que yo entiendo es que lo que les está diciendo es que van a agarrar al pescado y le van a dar el fármaco. No sé cómo lo abordaron ustedes en la clase con el doctor. Si ustedes quieren, porque el doctor Madaleno no podía venir hoy día, yo le puedo pedir que haga que me mande por correo la aclaración. Espérame, que me apareció en el chat. Aquí dice que lo abordó de otra forma y puso oral. Si ustedes quieren, perdón, avancé, le puedo pedir la aclaración. Ahora, administrar por vía oral, en este caso a los peces, es un trabajo bastante complejo, ¿ah? Es bastante complejo poder administrarlo así. La vía tópica es más simple, pero como ustedes, si ustedes quieren, claro, dicen que había un ejemplo similar y dijo vía tópica, pero si queda la duda, yo le puedo pedir al doctor Madaleno que haga la aclaración. ¿Les parece? La pregunta fue bien abordada, yo ni pasó por mi mente eliminarla, pero le voy a decir al doctor Madaleno a ver que él defina qué se hace con su pregunta. Ah. La siguiente, la 32, dice, llega un paciente con vómitos, diarrea hemorrágica en curso, no quiere beber agua ni comer alimentos, se encuentra decaído y deshidratado. Para este paciente, ¿cuál sería la vía de administración que utilizaría? Aquí es a ojos cerrados, endovenosa. Si hubiera habido en ese estado, si hubiera estado en el enunciado y que dijera que es un cachorro, un paciente neonato, un paciente pediátrico menor a 2 meses y qué sé yo, y la deshidratación es tal, uno podría pensar en la intraósea, pero subcutánea en ningún caso, y la vía oral va a estar impedida por todos lados. ¿Ya? Por lo tanto, por los vómitos y por la diarrea. Así que la vía intravenosa, que era la mejor vía. Sí. Sí, ¿Por qué no la subcutánea? porque es un paciente que está deshidratado y el tejido subcutáneo en estado fisiológico es ya el menos hidratado, el que recibe menos cantidad de agua, ¿ya? O menos cantidad del gasto, si tú quieres. Entonces, si yo administro fluidos en un paciente que está con vómitos, con diarrea, no quiere tomar agua, no come, está decaído y está deshidratado, si yo administro fluidos por vía subcutánea, los fluidos van a quedar ahí, los electrolitos van a quedar ahí. Hay una cuestión que cuesta que lo retengan, incluso ya cuando están en cuarto o quinto, que cuando uno rehidrata, no es dar agua nomás, ya es agua y electrolito. Es un desbalance en homeostasis importante. Entonces, si yo le voy a dar
No, no solamente en cachorros, pero es más aplicable en ese caso. Pero si yo le voy a dar fluidos que tienen agua y electrolitos, lo que yo necesito es que el agua y los electrolitos se absorban. Y si está deshidratado, es un error pensar que por el hecho que esté deshidratado, el agua se va a absorber igual. El agua se va a absorber mientras llegue sangre. Y si no llega sangre, no se va a absorber. ¿Ya? Pues si está deshidratado, hay redistribución de flujo, se está priorizando la sangre a los órganos, al cerebro, al corazón, a los riñones, etc. ¿Ya? Porque los cachorros tienen los huesos más blandos, se supone. En los cachorros sí, es más fácil hacer una trocarización del hueso, pero es no solamente porque los huesos son más blandos, yo puedo hacer eso también en animales adultos, pero hay que anestesiar porque es súper doloroso. Sí tienen los huesos más blandos, pero la otra ventaja que tiene la vía intraósea es que es una hidratación muy rápida, es muy eficiente. Ya la intraperitoneal también es eficiente, pero es peligrosa, ¿ya? Por el riesgo de infección. La intraósea también es peligrosa por el riesgo de infección. Las vías endovenosas también se infectan. Esperemos un poquito, chiquillos. Rosita, porfa, estoy ya en clase. Perdón, chiquillos. ¿Ya? Profe, Dame un segundo, que se me pone... Ay, me pasé de largo. Ya, entonces, sí, perdón, Benjamín, dime. profe, es que yo me acuerdo que en la clase el profe había dado un ejemplo, no sé si de un perrito demasiado deshidratado y que la vía intravenosa no era buena porque no se le marcaban las venas y era demasiado como riesgoso canular al perro. Entonces el profe dijo como un ejemplo en que le inyectaba como por vía subcutánea. Pero en un paciente como el que te está describiendo, la vía subcutánea no es No, es que adecuada. había otra pregunta en el que había un paciente con obesidad, creo. Quizá a ese se refiere. A lo mejor ahora en un paciente que está obeso y que esto está concentrado en las patas, o que hay, a veces complica mucho poner vías, por ejemplo, en las venas cefálicas, cuando hay edema en las extremidades, porque ahí no tenéis cómo puede aumentar mucho el volumen de las extremidades. Pero hay otras vías, tienes las femorales, tienes la safena posterior, tienes la yugular, tienes otras vías. Ya, si el paciente está vivo, tiene vena. Ya va a costar encontrarla, todo lo que ustedes quieran, pero aquí como no se hacía mención ni a la edad ni nada, uno siempre trata de verle viéndolos. Entonces, ustedes imagínense un cachorrito de 3 o 4 días, canularlo es prácticamente, es muy difícil, incluso la vía peritoneal es más fácil. Ya, la intraperitoneal, quise decir. Ya, Profe, pero sí. la vía intravenosa entonces no se ve afectada por la deshidratación, porque igual recuerdo el ejemplo que dijo el compañero sobre que cuando el animal estaba muy deshidratado era muy difícil buscar una vía Es intravenosa. difícil, pero sigue siendo la mejor vía. Es difícil, pero no tiene solamente las venas chicas, eso es lo que les quiero decir. Tienes venas yugulares y hay collares que se ponen para proteger la vía. Ponemos vías centrales también, donde llega a grandes vasos, y a veces incluso en las mismas venas cefálicas tú puedes encontrar la vena sin necesidad de tener al retraer el émbolo que salga sangre. Ya se puede. Sí, es posible. En lo general me dice, bueno, pues si está tan deshidratado, está choqueado, no hay vena, cuesta canularlo y hay 2 personas, uno en cada pata tratando de encontrar la vena, ¿ya? Pero sí, se puede, aunque esté deshidratado. Si está un paciente que tiene más de un 7-8% de deshidratación, la vía subcutánea está contraindicada. A ver, acá preguntan, en el caso del Ringer lactato, ¿no podría ser la vía subcutánea o sí? No, para la vía subcutánea nosotros preferimos el suero, la salina fisiológica, que es el suero, el cloruro de sodio al 0,9%. Ya el Ringer lactato tiene calcio, tiene más electrolitos y tiene una molalidad más similar al plasma incluso, pero uno evita poner tanto electrolito por vía subcutánea, ¿ya? Si yo quiero ver que el paciente estamos... Cuando yo ocupo la vía o cuando recomiendo la vía subcutánea es que si estamos con un paciente que venía de terapia endovenosa, está mejor,
está empezando a tomar agua, todavía no regula bien, ya cambiémonos a vía subcutánea y lo mantenemos durante 24 horas con un goteo lento, mientras él empieza a regular solo su equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Pero en realidad uno no abandona la vía endovenosa hasta que uno está seguro que el paciente toma agua y no la vomita, que toma agua y no hay diarrea, y que, te fijas, es como una transición en el estado en que el paciente pueda mantener sus electrolitos y el agua en el organismo, ¿ya? Si no, cuando se apuran y cambian de vía a la oral directamente, vuelven a deshidratarse los pacientes, ¿ya? Profe, Perdón, sí. ¿por qué no podría ser la vía subcutánea entonces? Porque ya entendí que la intravenosa es la mejor opción, pero ¿por qué no podría ser la subcutánea? Porque un paciente que está deshidratado, ya con una deshidratación importante, que dice que pierde por los vómitos, pierde agua y electrolitos por los vómitos, pierde agua y electrolitos por la diarrea y además está sangrando, ¿ya? Porque no quiere tomar agua y no quiere comer, no tiene ni una forma por la cual ese paciente podría regular el equilibrio. Si además está sangrando, tenemos que pensar que hay un daño estructural en el intestino, que es donde se va a absorber el agua. Entonces ya la oral ahí está contraindicada por todos lados. Pero la subcutánea, este es un paciente en que el tejido subcutáneo está poco irrigado, normalmente, y que ahora va a estar menos irrigado, va a llegar menos sangre, porque en la condición que está es un paciente que el flujo, hay redistribución de flujo sanguíneo. Cuando un individuo pierde sangre se pone pálido, ¿cierto? Porque no me interesa la sangre en el tejido subcutáneo, a mí me interesa la sangre en los órganos que me mantienen vivo al paciente. Eso es lo que hace el organismo, esa es la respuesta compensatoria. Hay redistribución de flujo, tiende a subir la presión, porque como hay menos sangre, para que llegue la presión, para que llegue la sangre a los tejidos, a los órganos que tiene que llegar, tengo que subir la presión para que produzca orina, por eso le está llegando sangre con presión al riñón. Cuando el riñón deja de producir orina es porque ya no le llega ni sangre ni compresión, ¿ya? Entonces, hay marcadores que uno va viendo y que te van a decir qué tan crítico está. Esa información no está acá, pero sí está diciendo que está perdiendo sangre, por lo tanto hay redistribución de sangre en el organismo. Ya, eso ya uno lo tiene que leer rápidamente. Vas a ver las mucosas y las vas a ver, puedes ver las pálidas o puedes ver las congestivas. Y congestiva significa que está cianótico, porque no está haciendo un buen intercambio gaseoso, porque no está llegando, no hay suficiente sangre para oxigenar a todo el paciente. Y de nuevo, las encías no me importan, pero son un indicador de qué tan avanzado está el cuadro. ¿Ya? Ahí sí. Sí, profe, gracias. En la última pregunta, para el caso presentado en la pregunta anterior, ¿qué ventaja tiene la vía de administración que usted seleccionó en relación a las otras y que justifica su selección? Era más simple de todo lo que hemos conversado la respuesta, porque es de menor riesgo para el paciente, no sé. ¿Evita las infecciones secundarias? No. ¿Podría infectarse las vías, los catéteres se infectan? ¿Permite que las concentraciones del principio activo aumenten paulatinamente? No, todo lo contrario, lo vamos a dar todo de una vez. Y permite que el principio activo esté inmediatamente disponible para ejercer su efecto. En términos farmacocinéticos, cuando uno administra un fármaco por vía endovenosa, uno asume que la distribución en la sangre es instantánea, porque la velocidad que está haciendo, uno asume que es distribución homogénea e instantánea, ¿ya? Y ahí terminaba la prueba. Había dicho que eran 34, pero eran 33 y eliminamos 3. Y quedo al debe con ustedes para... espérense que va a pasar por el... Quedo al debe con la pregunta que le voy a hacer al doctor Madaleno para que les haga la aclaración, porque como yo no estuve en la clase, para que él ahí haga memoria y vea si realmente hay que tomar alguna reacción con esa pregunta. ¿Ya? ¿Les parece? Díganme algo. Sí, Sí, profe, muchas gracias. gracias. La recomendación era súper necesaria.
Hagamos una cosa. Ahora partimos con la clase, pero ¿quieren tomarse 5 minutos? Para buscar un cafecito y seguimos con la clase. Si no alcanzamos, porque me da como lata quitarles más tiempo, si no alcanzamos, yo les puedo mandar una grabación, ya, pero por mientras paremos 5 minutos y vemos cómo avanzamos. Si uno faltó a esta prueba, ¿qué nota la reemplaza? La integrativa. Eso es una decisión de, perdón, una instrucción de Secretaría de Estudios. Evelyn, yo creo que no alcanzamos, pero de verdad yo creo que es más importante que era importante la retroalimentación. Ya, así que no me arrepiento de haberme tomado el tiempo para la retroalimentación. Ya se termina a las 12:50. No quisiera pasarme de las 12:50 porque ustedes pueden tener otros compromisos, pero la clase que viene está dividida en 2 partes. Si la segunda yo veo que nos va a pillar la hora, y como esta clase es online, no va a ser muy distinto a lo que sería mandarles una grabación, ¿ya? Así con las diapositivas como si estuvieran, pero sin ustedes. Entonces, sí, obviamente, ya, si ahí las 2 las vamos a grabar. Ya, si está todo en línea, yo entiendo que se grababan las clases, así que no se preocupen. La retroalimentación no la puedo grabar aunque le muestre las preguntas, pero la clase sí la podemos grabar. Ya, vayan a buscar un café y volvemos en 5 minutos. 12:13, yo tengo 12:13, a las 12:20 volvamos. Y vemos cómo avanzamos.